Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a platicar algunas cosas muy interesantes. Tenemos algunos temas, ¿verdad? Vamos a hablar del método cuantitativo el día de hoy. Pero bueno, para iniciar nuestro tema, yo voy a agarrar y me voy a ir a mi esquinita. Me voy a quedar por aquí. Y entonces vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Muy bien, aquí ya tenemos nuestra proyección. Y vamos a empezar a platicar algunas cosas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos comenzando. De entrada, existen en internet ya mucha información sobre los métodos cuantitativos. Hay mucha información. Si usted mete ahí en algún buscador le sale de universidades prestigiosas, hay muchos documentos. Bueno, en fin, hay diferentes canales donde tratan sobre esta temática, ¿verdad? Así que en este video no vamos a abordar precisamente los métodos cuantitativos en forma. Más bien es una plática que está dirigida a mis estudiantes con un enfoque de despertar interés en este tipo de metodologías. Vamos por este camino. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hablar? Bueno, vamos a hacer por aquí unos movimientos en la pantalla y bien, por aquí vamos a comenzar. Normalmente nosotros tenemos que surgir de tener cierto interés, ¿verdad? Le vamos a llamar en este momento investigación intuitiva, ¿verdad? Surge de la inquietud de controlar algo, cómo ocurre, y vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Pero para empezar a hablar de este ejemplo, primeramente nosotros tenemos que buscar algo que nos llame la atención. Por ejemplo, yo aquí lanzo una pregunta en lo que viene siendo la información que usted ve en pantalla, y entonces yo pregunto, ¿con cuánto dinero un estudiante promedio sobrevive la semana? Así, una pregunta muy simple, ¿verdad? Una pregunta que captó mi interés hace algunos años cuando era estudiante, y a lo largo de los años como docente he visto que algunas veces los estudiantes en diferentes niveles educativos tienen diferentes situaciones que resolver, y pues en este momento que estamos en esta plática, ¿verdad?, enfocada a nivel de chicos que están estudiando una carrera, una licenciatura o una ingeniería, a lo mejor una carrera técnica. Al final de cuentas, algo están haciendo como estudiantes. Entonces, pues bueno, en algún momento me vino esta inquietud y empecé a hacerme ciertas preguntas, y vi que esto captaba el interés en algunos estudiantes cuando esta plática se sostenía en un espacio, ¿verdad? En un espacio abierto. Y bien, esto quiero manejarlo obviamente con una tangente, ¿verdad? Por la orilla, por el tiempo, porque esto es una cápsula. No vamos aquí a debatir en muchas cosas, simplemente queremos exponer algunos puntos con respecto al método, ¿verdad? En nuestro país, en Latinoamérica, la infraestructura los países necesitan tener estudiantes que se formen por medio de la educación pública. Quisiera que tuviera este punto en este momento atención, ¿verdad? Porque la metodología no se puede aplicar a muchas áreas, sino que tiene que en un momento dado reducirse a un segmento. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la educación pública, la educación tiene costos adquirirla, ¿verdad? Y también producirla. Esto quiero que ahorita lo vayamos planteando. Vamos a poner estos elementos, ¿verdad? El costo de producción en este momento no es nuestro tema, ¿sí? No vamos a tratar sobre este tema, pero sí nos interesa por lo menos plantear las variables, imaginarnos en un escenario hipotético el costo de adquirir la educación, no el de producirla, pero sí el de adquirirla, que es el punto de los estudiantes, ¿verdad? Quiero que piense en tres variables que en su país considere que se centra el gasto de un estudiante universitario. Allí donde usted me esté viendo, quiero que piense por un momento en tres variables, cosas que usted diga, bueno, existen muchos factores, pero hay tres que yo considero, así usted piense, ¿qué son las tres cosas que usted cree que es donde más el estudiante promedio, por lo general, ¿verdad? Donde se deposita la mayor parte de sus gastos. Así, quiero que lo piense por un momento. Ese es el análisis que estamos haciendo.
Y bueno, entonces, ¿por qué hacemos esto? Bueno, en este tipo de metodologías, nosotros lo que buscamos es delimitar el alcance del estudio. Tenemos que delimitar. No podemos estudiar todo la cosmovisión de la situación. Tenemos que reducirnos, ¿verdad? En las metodologías científicas pasa lo mismo. No podemos estudiar todo. Tenemos que agarrar un grupo, un sector de la población, una muestra, para poder entonces hacer un estudio mayor, pero con un grupo un elemento reducido. De otra manera, en una población muy grande nos llevaría años poder en un momento dado a lo mejor abordar ciertos casos, ciertos ejemplos, y muchas veces lo que uno busca es darse una asomada a lo que está pasando, a la situación. Así quisiera que lo piense por este momento, ¿verdad? Entonces, queremos saber muchas cosas, pero no todas son relevantes. Aunque hay muchas variables, no todas son de impacto. Cuando yo pongo en esta pregunta, ¿el dinero estudia en promedio para sobrevivir en la semana? Esta palabra tuve mucho cuidado en escogerla, ¿verdad? Cuando expresamos de sobrevivencia, realmente algunos estudiantes la pasan muy mal durante el periodo de formación educativo, así, tratando de superarse por sus propios medios, les cuesta. Algunos tienen necesidad de trabajar, tienen dependientes económicos. Quiero que piense por un momento en la situación personal de usted, ¿verdad? En su situación personal. Yo no lo conozco, pero cada persona ciertamente está experimentando una situación que a lo mejor otras personas podemos llegar a considerar que no son tan importantes, pero que para usted sí son muy importantes, ¿verdad? Yo en este momento he tenido que reducir el número de variables, ya que no puedo saber todo lo que usted está pasando, pero yo he puesto aquí algunas variables, unos datos a considerar, algunos. Por ejemplo, yo incluyo para esto costo de transporte. Se me ocurre que un estudiante en algún momento puede ser en muchas familias latinoamericanas el transporte es una parte muy fuerte del gasto para poder continuar con sus estudios, ¿verdad? Bueno, todo lo que podamos ponerle un número, estamos hablando ahorita a lo mejor de dinero, pueden ser otras variables, ¿verdad? Pero todo lo que le podamos poner un número es parte de esta metodología. Por el momento así, quiero que lo considere así. Es más profundo, pero por el momento quisiera que lo considerara así. A lo que le podamos poner un número, entonces esto va a ser parte de esta metodología de la cuantitativa, ¿verdad? Así. Muy bien. Las situaciones de carácter personal del estudiante entran en lo que llamamos cualitativo. Hay otra metodología que se llama cualitativa, la cual nosotros en este tiempo no vamos a abordar, ¿verdad? Sus emociones, enfermedades, es cualitativo, ¿sí? Pero sin embargo, en otros momentos, en otras etapas en otras situaciones es necesario a lo mejor en un momento dado considerarlo. Por ejemplo, en el caso de que de algunos países se otorgan becas, y en el caso de las becas llega a ser muy necesario de repente considerar estos factores, ¿verdad? Checan el nivel socioeconómico, checan otros factores. Entonces esto sí puede tener espacio allí. También a lo mejor cabría considerar, por ejemplo, que en Latinoamérica hay muchos problemas con lo que viene siendo la falta de educación financiera. Esto ciertamente se puede volver un problema, ¿sí? Porque no saben qué hacer ni con la beca ni con los recursos, si es que no tienen una beca, con los recursos que ya tienen. Y entonces nosotros vemos en la parte que tenemos acá, que estamos viendo en aquí en nuestra pantalla, tenemos por ejemplo que yo considero costos de transporte, pero pues todos los días comes,
¿verdad? No solamente estudias, todos los días comes. Y si todos los días comes, pues bueno, yo quiero suponer que es parte de la cuestión de la educación, porque algunas veces el estudiante tiene que decidir, tal vez, ¿verdad? Hipotéticamente estamos hablando, tiene que decidir entre estudiar o comer, ¿verdad? Quiero que lo considere por un momento así. Entonces, realmente también tiene que checar esto, porque hay gente que para poder estudiar un número de horas en una escuela X, vamos a considerar, pues en algunas escuelas te piden un número mínimo de horas, un número mínimo de materias. Y esto dificulta en algunos casos la situación laboral de un estudiante que a lo mejor tiene la necesidad de trabajar y estudiar. Pensemos más acerca de ello en unos minutos más. Por ejemplo, también hablamos de costo de materiales, ¿verdad? Y entonces, en el caso de costo de materiales, pues bueno, podemos pensar acerca de estos factores, ¿verdad? Vamos a pensarlo un poco más. Vamos a continuar, porque es una cápsula, no vamos a extender mucho nuestro video, pero quisiera que pensara entonces, por ejemplo, quiero que en este momento, para lo que viene siendo una hipótesis por día, vamos a suponer, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos de alguna manera muy misteriosa, porque estamos haciendo una plática nada más que la metodología, una plática, que bastara con hacer el análisis de un solo día para poder cubrir todo el año escolar, o pudiéramos cubrir con un análisis del gasto de un solo día de un estudiante, pudiéramos medir todo lo que ocupa su periodo escolar, ¿verdad?, lo que dure 4 o 6 meses, ¿verdad? Entonces, imagínese, ¿verdad?, que con el cálculo de un solo día pudiéramos hacer todo esto, ¿no? Que dijeras, ya tengo el cálculo de los gastos de un solo día, y bueno, si tengo tantos días como estudiante, tengo 14 semanas y empiezo a hacer mis operaciones y veo cuántos días, y entonces nada más tuviera que hacer la operación, yo al final tuviera el dato de cuánto dinero necesito para sobrevivir como estudiante. Así que fuera así de sencillo, que no lo es, pero quiero que lo piense así por un momento, ¿verdad? Por eso la necesidad de metodologías. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre listar aquí en pantalla, se me ocurre, por ejemplo, poner el costo del transporte, porque hay gente que tiene automóvil, ¿verdad? Y entonces para él a lo mejor es esencial su carro, porque eso es con lo que él lo considera de sobrevivencia. Y entonces un carro tiene diferentes necesidades, porque el carro traga gasolina, y entonces hay que comprarle gasolina, hay que ponerle zapatos al carro, ¿verdad? Sus llantas, hay que comprarle llantas, tal vez de vez en cuando, no sé, cada tiempo hay que poner, llevarlo al mecánico, algunas cosas tú las vas a resolver seguramente, muy probablemente. Tenemos por otra parte gente que usa el transporte público, camión por ejemplo, ¿verdad? Y entonces a lo mejor allí no gasta en gasolina, más bien batalla con poder tomar el transporte, ¿verdad? Mucho, pero bueno, es una situación totalmente distinta. Y entonces, mientras que el del automóvil puede hacer un tiempo récord para llegar a lo que viene siendo su escuela, a lo mejor 15 minutos, tendremos estudiantes que tienen que serpentear su ciudad o su pueblo, tienen que serpentearlo tomando camiones. Y entonces, mientras que uno hace 15 minutos, el otro puede hacer 1 o 2 horas. Y esto también influye, ¿verdad? Pero esto no lo contempla a lo mejor esta metodología, ¿verdad? Esto ya cae en otra metodología que checa otro tipo de factores. Acá lo que queremos es cosas que podamos medir de otro tipo de carácter, pero espero que me esté logrando comprender. Hay metodologías muy ajustadas para ciertas situaciones. Por ejemplo, a lo mejor usa bicicleta, ¿verdad? Y pues bueno, se ahorra del camión y de vez en cuando un poquito de mantenimiento. A lo mejor le da por caminar. Le queda tan cerca que nada más cruza la calle y ya se encuentra a los 5 minutos, encuentra en su aula tomando sus clases. Perfecto. No hay costo aparentemente de transporte, ¿verdad? A lo mejor el esfuerzo. Por otro lado, tenemos el costo de los alimentos. Decíamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Pues todos los días como, ni modo que no. Entonces, va a haber estudiantes que a lo mejor batallando con los gastos
un día un vaso de agua y el otro día sí come, otro día un vaso de agua y vuelve a comer. No sé, de verdad, la verdad es que en Latinoamérica la situación está complicada y muchas veces hay gente que con muchas ganas de estudiar hace un esfuerzo y entonces está allí batallando con comprar todos los días, bueno, no todos los días, ¿verdad? Pero cada ciertos días una bolsita de arroz y hacerla rendir toda la semana, ¿verdad? Pero estamos hablando de una mentalidad distinta, porque hay chicos que cada semana, día con día, están comprando comida, vamos a decir, la comida rápida. No quiero decirle comida chatarra, pero usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Tanto en el mundo laboral como en el mundo estudiantil, muchas veces con las prisas, entonces a lo mejor no te da tiempo de cocinar, o es el caso de que no sabe cocinar, y entonces para él es esencial comprar una comida ya preparada. Y esto tiene que entrar entonces en su gasto. Ciertamente sí, ¿verdad? Una sopa instantánea, o en el mejor de los casos, la persona le va muy bien y sí tiene sus 3 comidas calentitas. Entonces el presupuesto es distinto. La botella el vaso de agua, no sé si lo agarre de la fuente de la escuela. No lo sé. Hablamos de situaciones que a lo mejor usted no ha vivido, pero realmente hay comunidades rurales donde la gente batalla mucho con poder sacar unos estudios, ¿verdad? Y hay gente que con una sopita instantánea al día o 2 y un bolillito y estamos servidos. Luego tenemos el costo de los materiales, donde en algunos casos quisiera que pensáramos a ver si es real esta situación, ¿verdad? Quiero que lo piense. ¿Será real que hay solamente un gasto único en el periodo estudiantil? Que llegas y a lo mejor que digamos que haces solamente una vez un desembolse y eso ya cubre todo el gasto, de camiones, comidas. ¿Es real esto? Que solamente es un gasto en los materiales. Incluso imagínense, como nuestro enfoque es en la materia de computación tolerante a fallas, este video está siendo grabado para este tipo de temáticas. Quisiera que pensara que si nada más ocupas una computadora dejas toda la carrera, ¿verdad? Para un semestre, que supongamos que es también aplicado para otras carreras. ¿Sabes qué? Entraste a una carrera donde nada más un semestre vas a necesitar una computadora. ¿Bastará y será el único gasto? ¿Será suficiente nada más con comprar el equipo? ¿No habrá otros gastos derivados alrededor de comprar un equipo de cómputo? Para alguien que estudia otra carrera como ingeniería química, ¿bastará con comprar solamente una bata? Tal vez la bata le va a durar toda la carrera, tal vez no. Tal vez haya otros gastos que van a ser más recurrentes, aparte del equipo de cómputo y a lo mejor aparte de una batita, ¿verdad? De trabajo. Y entonces, en algunos casos yo, por ejemplo, contemplo que a lo mejor pensando así, ¿verdad? Adquisición de libros. Tal vez los obtiene por copia. Y usted póngale allí, póngale algo que usted considere dentro del presupuesto que normalmente no se ve al momento de que entras al siguiente ciclo escolar, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué resulta importante? Esto que estoy hablando, ¿a dónde va? Bueno, pues es que cuando tú entras al nuevo ciclo escolar o cuando entras a una carrera, cuando estás realizando por primera vez un proyecto, porque la carrera es un proyecto, pero también fuera de la carrera realizarás otros proyectos. Entonces, tú debes pensar si el presupuesto es suficiente. Es una de las preguntas más importantes que te puedes hacer cuando emprendes un proyecto. ¿El presupuesto es suficiente? ¿El presupuesto se tendrá que reajustar o es fijo? Porque a veces te dicen es tanto y ya no hay más. Y entonces dices, pues me adapto. Pero muchos proyectos dentro de la industria fracasan porque no se pueden adaptar a los costos. Necesitan más. Porque hicieron mal la planeación. No hicieron la tarea. Ni siquiera conocían de metodologías. No se preguntaron y no hicieron una planeación donde alguien les dijese, ¿sabes qué? Haz los números. Y luego hablamos con alguien que sí sepa y que revise esos números. Para estas y otras preguntas sirven este tipo de metodologías. ¿Sí? Vamos adelante. Todo lo que no se planifica y se presupuesta, aún el costo, aunque fuera nulo, si no se hace, tiende a fracasar. Es necesario la planificación. ¿Estoy en lo correcto?
Usted conoce al primo de un vecino, de un amigo, que continuamente se queja que las cosas van mal y que las cosas no le funcionan en la vida. Y bueno, cuando de repente uno observa este tipo de situaciones, es muy normal encontrar que dices, bueno, su vida es un caos. ¿Por qué? Porque no planifican. En una empresa pasa lo mismo. Si una empresa no aprende a planificar, pues la empresa tarde o temprano va a quebrar, o va a ser una empresa que vive en conflicto continuo, vive en división, porque no pueden organizarse, ¿sí? No saben organizarse. Ninguna empresa de carácter serio se va a permitir improvisar con los costos de los proyectos. Ninguna. Más aún, creo que el principal proyecto eres tú, tu vida, ¿sí? Aprende a planificar, a presupuestar y a ajustarte. Y hasta el último, a actuar. No actúes brincándote pasos. Es necesario respetar cierto orden, ¿verdad? Muy bien. Quiero añadir algo más en este lapso antes de pasar a la siguiente información. Quizá en este momento algunos de quienes ven esta cápsula hicieron la decisión de estudiar, pero estudiaron lo que pudieron presupuestar, no lo que realmente querían estudiar, ¿verdad? Esto no es malo, para nada. Es ser realista. Si en el futuro de la vida pues, hay cambios y tu realidad cambia, pues quizá puedas luego estudiar lo que tú puedas presupuestar, ¿verdad? Yo te invito a que cambies tu realidad y que mejores tu realidad. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente, ¿verdad? Casi hemos terminado, pero vamos analizando algunos detalles. Muy bien. Estamos viendo, ¿verdad? Para analizar nada más algunas diferencias de todo este relajo que estamos hablando en este momento, pero que es importante entenderlo para que usted ya en forma busque en la bibliografía correspondiente información, vaya y vea qué es lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces tenemos las metodologías cuantitativas y tenemos las metodologías cualitativas. Y yo las he puesto acá algunas características, no están todas, algunas que creo que pueden ser necesarias tenerlas, ¿verdad? Entonces quiero que en este momento las estemos viendo en pantalla, ¿verdad? Y le demos una checadita. En el caso de las metodologías cualitativas, son extremadamente útiles en el campo de las ciencias sociales. Esa es su área, usualmente, ¿no? Comprende fenómenos y no los generaliza por lo común. Hablo de lo cualitativo. Por ejemplo, yo muestro aquí en pantalla, ¿verdad? Decimos que son holísticas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el término se refiere a que comprenden un todo. A esto se refiere el término. No analizan casos separados, sino que en base a todo lo que ocurre en un fenómeno, todo lo que se pueda no solamente numerar, sino que se puede incluso nada más observar, es parte del resultado. A eso se refiere. Todo lo que se pueda observar, no solamente tiene que ser poderle poner un número, sino que puedes checar hasta el humor del estudiante. Y entonces si vas a checar el humor del estudiante y sus sentimientos y una serie de otro tipo de cosas, bueno, pues entonces entramos en una disciplina social para poder darle su beca, a lo mejor, quizá, desde una perspectiva de ese punto, ¿verdad? Desde esa línea de trabajo. Y son muy buenas, ¿eh? Entonces, hacen mucho énfasis en la observación y también hacen mucho énfasis y son subjetivas. En el caso de las cuantitativas, bueno, casi siempre se apoyan en métodos estadísticos, yo diría. ¿Por qué? Porque los métodos estadísticos son métodos que documentan lo que está ocurriendo y tú le puedes dar seguimiento después y verificar si ha habido cambios. Esto nos lo permiten los métodos estadísticos y hay muchos métodos estadísticos, ¿verdad? El que usted se ajuste, el que usted le entienda, yo diría que este es el mejor en este momento cuando no tienes ningún método. El problema es no tener ningún método. Allí donde hay un problema. Normalmente las disciplinas cuantitativas lo que buscan es generalizar. Yo decía que el cualitativo no generaliza, pero los cuantitativos buscan generalizar. Y entonces con un estudiante
que estoy estudiando, por el ejemplo que estamos hablando de esta manera muy general, con este voy a tratar de generalizar a todos los estudiantes. Entonces, no, a lo mejor no uso un estudiante, uso 2, uso 3 o uso 4 de una población de 5,000, de 10,000, de 14,000 estudiantes. El método científico nos dice más o menos cómo podría operar esto. Entonces podríamos pensar que me hace falta, no ocupo un estudiante. En una población de 10,000, a lo mejor ocupo 100,000, perdón, ¿qué dije, verdad? En una población de 100,000 estudiantes, voy a cambiarlo un poquito, a lo mejor ocupo 10,000. O sea, necesito un número no tan chico, ¿verdad? Necesito crecer el número que represente esa muestra, la población general. Bien, allí discúlpenme, ¿verdad? El resbalón. Y entonces, trata de ser de alguna manera predictiva. Eso es lo que trata de ser, ¿sí? Porque trata de analizar en base a números lo que va a ocurrir después o lo que está ocurriendo en la mayoría de la población, aunque realmente no abarca toda la población. Es estratégica porque te permite tomar algunas decisiones, ¿verdad? Y es interpretativa, precisamente porque tiene que llegar a alguna conclusión. Entonces, pues bueno, agarra y en un momento dado tiene que hacer algo, ¿verdad? Para llegar a hacer estas conjeturas. Entonces, aquí la idea es que usted necesita entender que las metodologías cuantitativas en el área de las ingenierías son esenciales para nosotros que estamos en materias de computación, que es la mayoría de la gente que vería este video, para el enfoque que nosotros estamos dando. Debe entender que los sistemas fallan. En la computación tolerante a fallas, los sistemas fallan, pero hay metodologías que te permiten, a través de estadística, a través de números, a través de observaciones, no estar adivinando, sino estar haciendo predicciones, estrategias e interpretaciones de la información, y no solamente estar interactuando con el problema en un nivel de no saber cómo responder a dicha situación. Por mi parte es todo, espero haber despertado un poco su interés. Allá en los comentarios más abajo dejo algunos enlaces donde encontramos información ya más formal, donde usted puede encontrar más sobre estos métodos para que usted llegue a una conclusión más acertada. Esto solamente es informativo. Muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Hasta luego, chicos.